¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de las formas de la violencia. De distinta manera se expresa en cualquier parte donde observemos el comportamiento del mundo. Es algo terrible. Vamos a empezar con algo que nos queda lejos aparentemente, pero muy cerca del concepto con el que queremos desarrollar nuestro programa de hoy. Vamos a ir a Sri Lanka. La primera información que vamos a tomar en este mundo tan violento, tan furioso, tan descentrado, es la crisis sin precedentes que está viviendo Sri Lanka, que entró en default por primera vez en su historia, está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la cercanía del Fondo Monetario siempre está prometiendo un mundo de violencia. La escasez de divisas genera dificultades para importar recursos básicos, pero esto que parecería una noticia más, miren de qué manera se expresa en este país devastado en estos momentos por la violencia. Sri Lanka is facing its worst economic crisis since independence in 1948. Shortages have brought ordinary Sri Lankans to the streets, demanding the President Gotabaya Rajapaksa's resignation. He says he won't resign and has appointed a new Prime Minister, Ranil Wickremesinghe. Voted out of Parliament at the last election, he has a lot to prove. Cuando hablamos de esta locura, esta actitud demencial que uno puede observar en cualquier parte del mundo, también tenemos que referirnos de una manera central a la guerra en Ucrania en estos momentos. Y suceden hechos que vienen a marcar de qué manera el mundo tiene doble vara para medir las circunstancias de cada una de las guerras que se han producido y que todavía existen. No solamente la de Ucrania, sino varias más que aún hoy se están registrando. Miren lo que le pasó a Bush. Bush es el borracho presidente, usted quizás ha visto la película El Vice, en la que queda muy claro por qué él y Dick Cheney, el vicepresidente, un personaje atroz también, desataron la guerra en Irak. Bueno, el tema lo persigue a Bush, de tal manera que hoy, por hablar de Ucrania, habló de Irak de esta manera. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq. Anyway, 75. Se permitió un chiste, pero esto no tiene nada de gracia. El hombre tiene un fallido referido a la atrocidad que Estados Unidos cometió contra Irak, matando 1.000.000 de veces más que lo que pueda ocurrir hoy día en Ucrania. Y son plenamente conscientes de eso y algo le ha jugado una mala pasada. Pero allí está, tratando de que Zelensky se mantenga la guerra porque esta es la intención de Estados Unidos. Mueren ucranianos, se exilian ucranianos, lo padecen también algunos rusos. En consecuencia, a nosotros no nos está tocando, deben pensar los países de la OTAN y de los Estados Unidos. Mire esta foto de Zelensky con Bush. Aquí sí que dos potencias se saludan, podría decirse. Lamentablemente, el comportamiento atroz de uno y de otro con sus respectivos pueblos, particularmente en el caso de Zelensky, porque Bush al menos no sufrió de una manera directa durante la guerra en carne propia en el propio territorio de los Estados Unidos. Pero allí están elogiándose permanentemente. Bush, que ni siquiera sabe exactamente de qué guerra está hablando. Vale la pena registrar otra vez esas palabras que son demostrativas de lo que verdaderamente ha sucedido en el mundo. Hay una guerra que se olvida. Cuando yo veo canales deportivos que tienen que ver con los Estados Unidos que ponen no a la invasión, me pregunto, ¿lo hacían acaso cuando era Estados Unidos que invadía Irak para matar 1.000.000 de personas para robarse el petróleo? ¿Lo hacían? ¿Verdad que no? Y este mundo occidental del periodismo que tanto se escandaliza, y con razón, el dolor, pero se escandaliza en otros términos de lo que está pasando en Ucrania. No sabe que es la OTAN y los Estados Unidos que han promovido intensamente esta guerra por la que vienen trabajando desde hace muchísimos años. Veámoslo otra vez a Bush decir por lo menos, aunque no lo haya querido, una verdad. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents
are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. ¿De qué se ríen, verdad? Bueno, serán los nervios, a veces puede suceder, pero qué vergüenza y qué verdad que soltó ahí sin querer. Pero el mundo es una tragedia hoy día. Vamos a hacer un recorrido para que usted vea la forma de relacionarse que hay hoy día en muchísimos lugares de los Estados Unidos. Vamos a empezar por Buffalo, el último de los episodios, el más conocido, con 10 muertes. Un muchacho de 18 años, supremacista, blanco, que dice, cuidado porque un día los negros van a ser más que nosotros, y sale a matarlos. Entusiasmado por la furia que desde los medios de comunicación, Fox News allá, acá tenemos buenos representantes de Fox News para tirarnos mucho odio encima, para tirarnos mucha violencia. Mire, vamos a ver una placa que marca hasta dónde llega este ensañamiento que se da de parte de quienes proceden de esta forma. Alrededor del 60% de los asesinatos extremistas en Estados Unidos en 10 años hasta 2019 fueron cometidos por personas que abrazan ideologías supremacistas blancas, como la teoría del reemplazo, esa que está diciendo, cuidado porque un día van a ser ellos, o los islámicos y los negros, etcétera, más que nosotros, los blancos, los supremacistas. Pero mire, además, armados hasta los dientes, en Estados Unidos hay 320 millones de armas. Mundo News es la fuente de lo que estamos diciendo. 320 millones de armas en manos de civiles, casi una por persona. Pero mire el otro aspecto de esta placa. Representan el 48% de todas las armas en manos de civiles que haya en el mundo. Todos recordamos lo que pasó en el Capitolio, pero vale la pena ponerlo en este contexto en el que nosotros hoy queremos expresar nuestra mirada aterrada sobre lo que está pasando en el mundo. Tiene en cuenta estas imágenes de lo que pasó en el Capitolio. No estaban de acuerdo con el resultado. Trump no estaba de acuerdo. Un monigote del diablo, un personaje detestable, deleznable, de lo peor que uno pueda imaginar en la humanidad, y para colmo con un inmenso poder. Y él lanzó a la gente y no ha pagado prácticamente ningún tributo por esto. No le han pasado todavía la factura. Ahí está la toma del Capitolio de Estados Unidos, el reino de la democracia, en una opacidad que provoca asombro, inevitable naturalmente. Esta forma irracional de abalanzarse contra todo. Hubo muerte, hubo heridos y por supuesto muchísimas personas que vivieron con enorme terror, incluidos los policías, una situación a la que los envió uno de esos locos presidentes de Estados Unidos que además nos dicen queremos la paz y se presentan para hablar, por ejemplo, como verán en un instante, a Biden, para hablarle a los familiares de las víctimas, pero en la parte de atrás de la Casa Blanca tiene una especie imaginario de gazebo donde están ofreciendo las armas al mundo, vendiéndole armas al mundo. El 48% de las armas que hay en el mundo son de los Estados Unidos, una gran industria que necesita vender y que por supuesto necesita clientes. Puede ser en este momento Ucrania, pero también potencialmente Finlandia, Suecia, vamos, estemos en los lugares que pueden generar todavía más fricción con Rusia para que la guerra esté aumentando. Escuchémoslo a Trump, recordemos a este violento del mundo. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. Y después tenemos a los familiares de las víctimas visitados por el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿cuántas veces tienen que hacer esto? Si permanentemente sucede que la locura de los medios de comunicación tipo Fox News, alentando ese tipo de comportamientos, el desprecio, el rechazo, el odio, el apartheid permanente que ellos quieren imponer con respecto a los que son negros, latinos, musulmanes, lo que fuere, constantemente, todos los días, a toda hora, como sucede en la Argentina,
que también tenemos una prédica incesante a favor del odio, campañas hasta contra el censo. ¿Qué daño puede hacerles el censo? Después vamos a ir a ese tema. Pero lo han hecho. Y esa manera de comportarse de los medios de comunicación se transmite a quienes, quizás indefensos ya desde el punto de vista cultural, pueden proceder como ese muchachito de 18 años que ha provocado tamaña desgracia. Veamos al presidente cuando va y habla con los familiares de las víctimas. ¿Cuántas veces tendrán que andar con flores, caminando ceremoniosamente para tratar de disculpar a los Estados Unidos de la crueldad? No nos olvidemos que este hombre, que allí está con su esposa depositando flores, recién el 28 de marzo pasado derribó la ley que dice que se puede linchar a los negros. Duró cientos de años. En 1937 trataron de votarla en el Senado y la respuesta fue no. No vamos a votar una ley que impida el linchamiento de los negros. Entonces, ¿de qué se van a quejar? ¿Qué flores van a llevar? Si esta es la manera de comportarse de una sociedad que es violenta, que tiene defensores del uso de las armas nucleados. Me acuerdo que Charlton Heston era el presidente en tiempos que Michael Moore lo entrevistaba. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, en realidad ahí estaba en Columbine todo demostrado sobre cuál es el comportamiento de Estados Unidos para que se generen episodios como esto. Escuchémoslo a Biden ahora. The hate that through the media and politics, the internet, has radicalized, angry, alienated, lost, and isolated individuals into falsely believing that they will be replaced, that's the word, replaced, by the other, by people who don't look like them. White supremacy is a poison. It's a poison running through it. It really is. Running through our body politic. And it's been allowed to fester and grow right in front of our eyes. No more. I mean, no more. We need to say as clearly and forcefully as we can that the ideology of white supremacy has no place in America. Es un veneno, pero el mismo sentido supremacista lo tiene como norteamericano cuando llegó la guerra a Croacia o cuando ahora impulsa la guerra por conveniencias de política interna seguramente a que esté asolando a Europa y al mundo entero porque todos estamos pagando las consecuencias. Viven en eso. Que pueden hablar del supremacismo blanco. ¿De qué manera uno podría creerles si les cuento una vez más? Mira la película de Billie Holiday contra el gobierno de Estados Unidos y verán a una mujer perseguida porque cantaba Strange Fruit, que era una canción en la cual se contaba que las frutas de los árboles eran muy extrañas, eran negros colgados por las sogas asesinas. Y en 1937 alguien presentó una ley, terminemos con esto, no se puede hacer. Y la ley no fue votada. Y pasaron después 100 años hasta que recién este año, aunque a usted le parezca increíble y exagerado, y lo reitero porque a lo mejor usted cuando mostramos las imágenes pertinentes no estaba mirando nuestro programa. Es necesario que entendamos que son estos líderes, estos personajes, estas sociedades, estas élites dominantes las que llevan tanta confusión, tanto dolor al mundo permanentemente. Los familiares, por supuesto, tienen a quienes culpar. Pueden mirar, yo no sé si abarcan a todos los responsables, esto es lo que están diciendo. Facebook y Twitch también son responsables de nuestro dolor. Wayne Jones se enteró de que su madre, Celestine Chaney, era una de las 10 víctimas mortales de la matanza racista de Buffalo del sábado pasado, cuando le llegó por correo electrónico una foto de ella tirada en el suelo, con el cañón de un arma de asalto apuntándole a la cabeza. Alguien había capturado la imagen de la retransmisión del tiroteo que el asesino Peyton Hendron hizo en la plataforma Twitch, herramienta de Amazon, que enriquece más a Amazon, para compartir clips en directo, especialmente popular entre los amantes de los videojuegos. Parecía un videojuego. Claro, alguien puede decir, mire que el supremacismo no es algo que se inventó en los Estados Unidos, esto viene de Europa y viene de mucho tiempo. Bueno, recordemos, hay películas también ya hechas y que han sido muy ilustrativas. Lo de Noruega en 2011, ¿usted se acuerda de tal episodio? Vamos a repasarlo simplemente con este video para hacer memoria y ver cómo el mundo vive dándose violencia.
No está arrepentido y lo haría de nuevo. Anders Breivik se ha mostrado orgulloso de los atentados que se cobraron 77 vidas en Noruega el verano pasado. El ultraderechista de 33 años ha pedido que se le deje en libertad, ya que, insiste, actuó en defensa propia y por el bien de su país. Y por el bien de su país. Está convencido, es decir, está sonado, está completamente loco, pero de cualquier manera trata de justificarse y lo que dice no es detestado por todos. Hay sectores que están felices con lo que están escuchando porque están de acuerdo, aunque todavía no se hayan animado a matar. Esta matanza de Noruega fue inspiradora, reconocido, de Peyton Hendron, el que mató a 10 personas en un supermercado el sábado pasado en Buffalo, o en Búfalos, como usted lo quiera decir. Pero la cuestión es mucho más seria todavía, y también lo de Nueva Zelanda. 2 episodios fueron inspiradores, el que vimos recién y el que vemos ahora. El supremacista blanco australiano que mató a tiros a 51 fieles musulmanes en 2 mezquitas en Nueva Zelanda había planeado su ataque minuciosamente con la intención de causar el mayor daño posible. Brenton Harrison Tarrant pensaba atentar contra una tercera mezquita y luego prender fuego a los templos aquel viernes 15 de marzo del año pasado en Christchurch. ¿Usted cree que los supremacistas que se llaman blancos son una exclusividad de Europa y de los Estados Unidos? También nosotros vivimos instancias que tienen que ver con el sentido superior de muchas personas. Hay gente que cree que es verdaderamente la dueña del país y que se lo lleva por delante y que nunca tiene que dar explicaciones. Esa forma de impunidad de la que gozan y amplían cada día más es una forma supremacista también de expresar su presencia entre nosotros y de decirnos que ellos son superiores y de querer que lo aceptemos. Si no damos pelea, si no damos lucha, y si nos resignamos, también estaremos abriendo las canillas para que venga este torrente de sangre que constantemente le tiran al mundo en estos lugares donde ya están mucho más entrenados todavía para la violencia. Se declaró culpable otro de los policías, el ex oficial Thomas, no importa el nombre aquí, pero dijo que efectivamente fue partícipe necesario del asesinato de George Floyd. Hoy es natalicio del nacimiento de Malcolm X, un luchador que pedía no seamos tan pasivos frente a todo lo que nos matan cada día. Lo vamos a evocar con esta frase, hablando de este permanente conflicto y esta constante agresión de los negros en los Estados Unidos. And if the white man doesn't want us to go back to our own people and live in our own country, then since we can't get along together in peace on this country with white people, let us separate part of this continent, migrate to that separate territory, let the government give us everything we need to establish our own independent economic system and society, and thereby we'll be able to solve our own problems ourselves and prove that we are human beings and a part of the human family and can do for ourselves what other humans have done for themselves. And then we'll be able to stop blaming the white man for what he has done and stop begging the white man to solve our problems. Porque había que exigirlo. Había que confrontar con eso, eran ya cientos de años. Entonces, cuando este hombre hablaba, que padecían exactamente de lo mismo. Tantas formas de violencia y contra tantos sectores, contra las mujeres, ha reaparecido muy fuertemente en el mundo, impulsado por lo que sucede en Estados Unidos, la pelea contra el derecho al aborto de las mujeres. Vamos a mostrarles algo. Es una mujer republicana desde ya, que en los Estados Unidos está abogando contra el aborto, pero ella misma dirá, fue la mejor decisión de mi vida. Quiere decir que ella, en su subconsciente, tiene muy claro que hay un derecho a decidir, un derecho a decidir. Escúchela. Let me tell you what a woman's choice is, to be a mother. That is the greatest choice a woman can ever make. I am so blessed and I'm so thankful I am a mother of 3 children. It has been the greatest thing that I have ever done in my life, and being a mother is the greatest thing that I will ever do in my life. Ahora verá usted la profanación de la inteligencia. Vamos a instalarnos en España. Alguien de Vox, su nombre no importa demasiado, estará hablando sobre los homosexuales y su conducta y su presencia dentro de Vox, lo cual no deja de ser llamativo, pero sucede.
Mire, tenemos evidentemente posiciones distintas. A nosotros nos parece un pensamiento retrógrado las uniones entre personas del mismo sexo, igual que nos parece retrógrado el aborto. Fíjese lo diferentes que estamos, ¿no? Y tenemos afiliados homosexuales en Vox, aunque usted no se lo crea. Y muchos de ellos, bueno, están en contra del orgullo gay, por ejemplo. De que se llame matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. Verdad, no es extraño, no es absurdo, inconcebible, impensable, inimaginable, como quiero decirle. Es terrible ese comportamiento. Mire, le vamos a mostrar algo peor. Me gustaría exhibírselo a ese señor el que acabamos de escuchar. Otro de Vox estará diciendo, se llama Espinosa de los Monteros, hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley. No, tampoco era para tanto. A raíz del debate sobre el veto parental, un ultra de Vox considera que se ha ido de un extremo a otro. Es decir, estaba en aquel extremo de darles palizas y ahora resulta que ellos vienen aquí y están imponiendo sus criterios. No puede ser. Vamos a seguir con la violencia, porque hay que detectarla, nos da la impresión. A eso queremos apuntar con nuestro programa de hoy. Violencia es Vargas Llosa. Ese señor al que le pusieron una alfombra y le dieron la sala más grande mientras el doctor Zaffaroni tenía que estar en una salita que era más o menos del tamaño de un ascensor, con la gente reclamando afuera contra la Feria del Libro porque era un insulto a muchas cosas, pero en particular a uno de los hombres más ilustres, verdaderamente ilustres, y luchadores por el pueblo como el doctor Zaffaroni. Y ese zafarrancho de personaje, aunque haya sido, o sea, uno de los grandes escritores del mundo, es un hombre que ofende dignidades. Cuando él le dice a los brasileños que prefiere a Bolsonaro, le dice al mundo, a Bolsonaro aunque sea un payaso, antes que Lula, en su locura neoliberal, en su servilismo al neoliberalismo internacional, uno sabe que ese hombre está propendiendo a la violencia, porque Bolsonaro es violencia, porque Trump es violencia, porque Vox es violencia, de todas las maneras. Una violencia que no siempre se detecta y que tenemos que acostumbrarnos, entrenarnos un poco más para observar. Escuchémoslo de nuevo a Vargas Llosa, aunque sea un material conocido. El caso de Bolsonaro es un caso muy difícil. Es un caso, las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal, ¿no? Ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego, con las payasadas de Bolsonaro, no es Lula. Bueno, es decir, un payaso para que conduzca a un país de más de 200 millones de habitantes. Bueno, si fuera de 2 millones sería lo mismo. Bueno, el diario El País le responde, Mario, lo que tú llamas payasada, nosotros lo llamamos sangre. Es a propósito de las recientes declaraciones del Nobel de Literatura a favor de Bolsonaro. Ahí está. Nunca ha sido más importante diferenciar entre un liberal y un extremista de derecha. Veamos lo que el supuesto liberal Mario Vargas Llosa considera las payasadas de Bolsonaro. El persistente ataque al proceso electoral para justificar un golpe de Estado en el caso de no ser reelegido. La agresión recurrente contra instituciones que no pudo controlar como el Tribunal Superior Electoral. Las cerca de 700.000 muertes por COVID-19, fruto de la aprobada ejecución de un plan de propagación del virus para obtener la inmunidad de rebaño. Apoyo a mineros ilegales, madereros y ladrones de tierras públicas, responsables de contaminar los ríos con mercurio, así como de la violación de mujeres indígenas, desmantelamiento de la legislación ambiental construida durante décadas. Bueno, una parte de lo que le dice esta columnista del diario El País, que seguramente es liberal, pero por lo menos está en condiciones de espantarse frente al espanto de personaje en el que se ha convertido Mario Vargas Llosa. Usted sabe lo que pasó en el censo, ¿verdad? Que felizmente aquellos que son consultados sobre su origen pueden decir, bueno, soy descendiente afro, por ejemplo. De muchas maneras pueden expresarse. ¿Creerá usted de lo que va a haber? Que una mujer, que esto fue lo que dijo,
inmediatamente fue atacada en las redes. Ella misma lo va a contar mejor. La verdad que no pensaba que iba a tener esa repercusión, pero una repercusión muy negativa. Y lo que más me llamó la atención es que mucha gente joven, ¿no? Como insultando o hablando en tonos de xenofobia, con la impunidad que da las redes. No eran trolls a los que nosotros, los periodistas, bueno, ustedes saben que tienen redes, uno está acostumbrado, ¿viste? No era Hugo 3780000, era una persona con nombre y apellido la que estaba insultando. Y cuando vi esto, por suerte tuve una catarata hermosa de amor a partir de esta situación de muchísima gente, pero lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? Tanta juventud que está ahí a la espera de algún tuit para siempre darle una connotación de negatividad o de odio, ¿no? Negatividad y odio, sí. Esta furia es inspirada por personajes. Mira esta diputada, se llama Mónica Fraude. Vamos a bautizarla Mónica Fraude, por lo que ella dice. Pero escuche qué disparate. Pero esto es el grado de indefensión que tienen frente al avance de la locura y de los medios que le están diciendo que el censo no. Nuevo fraude en Formosa, miren atentamente lo que utiliza el censista. Un lápiz. Resulta que al parecer es la directiva del señor feudal Insfrán, tema provincial. Seguro que arrojará todos con vivienda, todos con pisos cerámicos y con agua corriente. Denuncien. Bueno, ahora vean por qué el uso del lápiz, que lo vimos todos los que fuimos censados personalmente. Instituto Nacional de Censo, Estadísticas y Censo, República Argentina. No tache, escriba solo con lápiz y si es necesario borre con goma. Me pasó. Un dato que tuve que corregir, pasaron la goma y lo pusieron. Me parecía la cosa más natural del mundo. Todos los censos se hicieron con lápiz en toda la historia. ¿De qué otra manera? Porque en la rapidez de personas que no estamos entrenados para ese tipo de cuestionarios, uno puede decir una cosa y después lo piensa mejor y dice, no, permítame, quiero corregir esto. ¿Cómo lo harían? No hay manera casi. Entonces, recomiendan, dicen, borre con lápiz. Ahora, esa letra chiquita se ve que no la vio esta mujer. Y ella, que es un fraude de esta democracia, ella dice, fíjense lo que están haciendo, cómo están mintiendo, siempre usando esa palabra. La palabra fraude en alguien de derecha siempre es una mentira, una mendacidad que no tiene límites. Sigamos. Y contra todo esto es que hay que luchar, porque de lo contrario los devoran los de afuera. Vamos a hacer una recorrida sobre ciertas peleas que pueden ambientar que a la derecha le vaya mejor todavía de la última elección, ganando nada menos que el poder político de la Argentina cuando termine el 2023. Entonces, vamos a escuchar algunas de las voces que traten de expresarse en un sentido contrario a esa dinámica que se ha establecido en los últimos tiempos, por lo cual hay fuertes enfrentamientos que desesperanzan a muchísima gente. Aquí está hablando Cato Podis, veamos qué dice. Esta etapa es muy necesario entender de vuelta que ese Frente de Todos tiene un activo muy importante que es la militancia y que definitivamente tenemos que salir un rato de esta caja de Pandora. Abajo hay unidad, en la militancia hay una convicción muy clara de cuál es el camino que tenemos que recorrer y una decisión, no pueden volver por culpa nuestra. ¿Y cuáles son los de afuera? Bueno, personajes tan pequeños como el que vamos a presentar ahora, un hombre de una inmensa mediocridad, pero vivo para saber andar comprando armas, vivo para colocar a su gente, a la más directa si fuera posible, en buenos lugares, en expectativas de trabajo muy importantes, etcétera, etcétera. Vivo para hacer negocios con la ciudad, para eso sí, pero un inmenso mediocre, como representante de alguien que aspire a que el mundo sea un poco mejor. Se llama Eduardo Amadeo. ¿Qué dice Amadeo? ¿A qué atribuye la inflación? Bueno, él repite, tan solo eso, es un repetidor de lo que señalan permanentemente los títulos de los medios de comunicación, a los que nos vamos a referir, por supuesto, porque no hay nada más violento que el tipo de periodismo que nos tiran hoy día en la cara. Escuchémoslo, Amadeo. La inflación tiene un componente, Cristina. El señor que fabrica estos vasos
y cuando tiene que tomar la decisión de cuál es el precio que le va a poner el mes que viene, y lee eso, dice aumento por las dudas, porque el gobierno va a explotar y la inflación va a... ¿Qué le importa a Cristina? ¿Quiénes son los de afuera? ¿Quiénes son los que se van a devorar lo que pueda hacerse a favor de los sectores medios y de los más desvalidos, que de ellos estamos hablando? En ellos pensamos cuando entregamos, por ejemplo, nuestro programa, no en la élite, a la que no le va a interesar una palabra de lo que nosotros decimos, y la verdad que no está en nuestras aspiraciones, pero lo que van a sufrir, los que lo van a padecer, son esos sectores que pueden ser tomados de mil maneras los medios de comunicación. Si el capitalismo ha conseguido esta culturización en todo el mundo, es porque en ese sentido hay que darle a la derecha, hay que sacarle el sombrero. Esa batalla la gana. Bueno, no por eso vamos a dejar de darla desde nuestro lugar. Mire usted lo que el diario Clarín, la mafia de Clarín, resalta de las medidas de shock que propone Carrió. Esto es trabajar, horadar, ir poco a poco, haciendo caminar a la gente hacia credibilidad en algo que, mire usted lo que dice. Elisa Carrió propondrá en el Congreso un plan de reactivación de la economía. ¿Qué dice el proyecto? La líder de la coalición cívica quiere que bajen las retenciones, es decir, favorecer a los ricos del campo. El impuesto a las ganancias para empresas, bajar también el impuesto a las ganancias de las empresas, que lo que ganen se lo queden absolutamente todo, y bajar las cargas patronales. De esa manera, Clarín alimenta esta expectativa y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces con qué se manejaría el Estado? ¿De dónde va a salir un peso para la salud? ¿De dónde va a salir un centavo para la educación? Ocúpense ustedes, ¿quiénes? De verdad, que es muy doloroso que Carrió, sabiendo a quiénes sirve, diga lo que dice y que un diario, sin refutar, sin discutir, presentándolo como una idea potable, una de las tantas ideas que circulan en el mundo de la política, nos entregue semejante título. Vamos a ver a quienes pelean contra los que, si no, los devoran los de afuera. Hicieron el desastre más grande del que tengamos memoria en este país y particularmente en el conurbano, en todos los renglones, en la cuestión económica, además de la deuda que nos dejaron, de la fuga de capitales, pero yendo en concreto a las condiciones de vida de nuestra gente en la provincia de Buenos Aires, hicieron un daño muy, muy grande. De hecho, en el medio ocurrió la pandemia, que obviamente yo creo que están tratando de aprovecharla como una especie de reset, ¿no? De que se pierda la memoria de que hace poquito gobernaban, todo eso que ahora dicen saber hacer de una manera formidable. 4 años se ve que habían hecho lo contrario, porque se perdió empleo, se perdió en seguridad, se perdió en educación. Todo lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires es conocido, pero es necesario machacar sobre eso, porque si no la gente se olvida. No perdamos de vista que hace un tiempo salió una encuesta por la cual el 40%, solamente el 40% sabe que la deuda pavorosa que tiene que enfrentar la Argentina la tomó Macri. El resto cree que fue Alberto Fernández, por ejemplo. ¿Te puede entender esto? Bueno, es la paciencia que tienen los medios de comunicación, la persistencia para estar día a día mintiendo, cambiando el rumbo de la información, de la verdad hacia la mentira. Por eso lo que dice Axel Kicillof está bien, no se cansen de hacerlo, no se cansen de manifestarlo, porque es necesario que no nos olvidemos. Pasan días, pasan semanas, pasan meses y ya no sabemos cómo fueron las cosas, aunque parezca mentira. La pelea es contra eso que llamaron en su momento el círculo rojo, el círculo de pertenencia, el círculo donde está el dinero, donde están los medios de comunicación dominantes, el círculo de democracia y desarrollo, eso que organizó esta semana Clarín para que fueran todos los serviles del mundo de rodillas a plantarse frente al señor que quería escuchar determinado tipo de cosas y a decírselas. Y si algo tenían para señalar un poquitito discordante, lo hacían como señalando, discúlpeme que se lo diga, pero poco hubo de eso naturalmente. Bueno, la pelea es con el círculo rojo, con esa gente, un tipo que da pelea siempre y por eso es muy respetable, es Hugo Yasky. Que el ministro de Economía tiene que salir de ese mundo, la academia, donde la relación con los grandes grupos empresarios se da en un clima amigable, como fue el del Xiao Xiao,
el Círculo Rojo lo recibió, lo escuchó, lo aplaudió. Yo quisiera un ministro de Economía que incorpore la idea de que no se puede resolver el problema del abuso de los formadores de precios si con alguno de esos grandes grupos que tienen que ver con la especulación, la inflación, no hay por lo menos una disputa, por lo menos un intento de ponerle límite a través del control, a través de la utilización de leyes que no se utilizan, como la de desabastecimiento, a través de la ley de la competencia. Hay leyes que para el ministro parece que no existen, o que son reemplazadas por la ley del mercado, y eso me parece muy malo. Y estuviera mirando Yasky, le va a provocar asombro, pero va a sentir que le da razón cuando hablemos de aplicar desabastecimiento, la ley de desabastecimiento en los Estados Unidos. Pero permítanme mostrar quiénes son los que trabajan para los de afuera, quiénes son los que están todo el tiempo sentados en Fox News, o los de acá, de Fox News, todo el tiempo allí sentados, diciendo qué es lo bueno para el país, desregular todo, privatizar si es que queda alguna cosa por privatizar, cortar el asunto de las jubilaciones. ¿Qué es esto de pensar en la vejez de las personas que quedaron afuera de ciertos beneficios que la sociedad tiene obligación de darles? Recortar un poco la salud, finalmente, la educación. Si después no van a recibirse de economistas como nosotros, no van a ser médicos, ¿qué van a hacer? Si van a tener que dejar la facultad de mitad de camino porque van a tener que trabajar, entonces que hagan preparativos para las tareas que tienen que hacer para nosotros, que nos sirvan a nosotros, nada más. Los trabajadores más notables que hay hoy día, o entre los más destacados, hay uno que es una especie de número uno, un caballo chico, pichón de caballo. Macri lo está pensando, lo ve, dice, este es el que yo tengo que tener si llego a ganar. Se llama Melconian y el otro es Metaforita Lacunza. Tenemos que discutir, y es más, tenemos que tener cuidado lo que ocurre hoy de aquí al 23. Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión y cuidado. Escuchamos a menudo que la economía está subordinada a la política. Sí, ¿saben hasta cuándo? Hasta que se acaba la guita, ahí no está más subordinada. El populismo es un problema de demanda. Demandamos populismo. Los de bajos ingresos, somos adictos al déficit. Los sectores de ingresos menores, planes. Los de ingresos medios, subsidios a las tarifas. Cuando discutimos cómo se genera ese déficit, en instituciones, en reglas del juego que no funcionan. Cuando discutimos el sistema previsional, que tiene 3 puntos de déficit desde hace ya varios años, después sucesivas moratorias, en el debate público pero está bien, sí hay que hacer una reforma, pero ¿cuánto va a dar la jubilación de marzo? 3 puntos de déficit. Hubiera sido mejor un par de millones de viejitos muertos más. 3 puntos de déficit es una catástrofe. No le demos nada. Que no tenga ni para comer, ni para comprarse remedios, que se acorte su vida. Esto es lo que dicen. Vamos a traducir algunas de las cosas que estos mamarrachos intelectuales son capaces de decirle a la gente. Ahí en ese ámbito, cuando hablan, en ambos casos, cuando miran hacia el costado, están mirando al jefe más jefe. Todos los que están en la primera fila son sus patrones en realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos, quisiera antes, esto que pasó en Estados Unidos, le pido a Federico Ferro, que nos está llevando de la mano como siempre, mostremos lo de Estados Unidos, por lo que dije antes de Yasky, sobre la cuestión de aplicar determinado tipo de leyes y dar esa pelea. Las medidas de Biden para solucionar la escasez de fórmula infantil de Estados Unidos. Falta la leche fórmula, algo así. Este miércoles, Biden anunció que su administración va a implementar medidas para solucionar la actual escasez. Esas medidas incluyen invocar la ley de producción de defensa, así como a usar aviones federales. Por supuesto que esto determina que Elon Musk inmediatamente está diciendo, pero este es el hombre de los sindicatos, le gustan los sindicatos, es poco menos que un comunista. Inmediatamente Elon Musk, que es jefe del Círculo Rojo por allá, dice esto de Biden.
In the case of Biden, he is simply too much captured by the unions, which was not the case with Obama. So in the case of Obama, you could have, he was sort of quite reasonable, and I think he took more of a view that, obviously you need to take the concerns of the unions into account, but there are bigger issues at stake, and unfortunately Biden does not do that. Bueno, es un problema tener un comunista gobernando los Estados Unidos. Cuando volvamos de esta pausa de 3-4 minutos, si nos acompañan, vamos a ver algo muy bueno de Mendiguren, discutiendo con uno de ellos, de los que nos quieren devorar desde afuera. Y vamos a ver también un poco de un economista que se llama Boyan, un tipo muy gracioso, de una señora que se llama Arieto, la que quiere entrar con metralleta a la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a tener un recorrido, tenemos de Milei, le responde Gómez Alcorta. Bien, creo que tenemos motivos para entusiasmarnos con lo que viene después de la pausa. Los últimos minutos los vamos a recorrer con algunos debates que nos parece interesantes, en aquello de dónde está la diferencia de lo que se puede pensar y decir en materia política económica. De Mendiguren, el vasco, y alguien que fue ministro, un hombre de 20.000 hectáreas que pusieron a cuidarse sus propias hectáreas y la de los que tienen 20.000 hectáreas como él, sobre todo, como ministro de Agricultura en la Argentina. Estas cosas pasan cuando hay mucha impunidad para el manejo del país, lo hacen ante la mirada de todo el mundo. Ahí están discutiendo en el Templo del Mal. Estación de servicio, un ternero, un tractor y una maquinaria agrícola. Bien, a ver. A mí como productor, yo produzco terneros y cereales. ¿Qué es lo que me importa a mí? Cuando yo vendo un ternero, o cuántos terneros tengo que vender para comprarme esto, esto o esto. Hoy, ¿cuántos terneros necesito para comprar un tractor? En diciembre del 2001, que fue el último gobierno de la Alianza, que estaba Patricia, López Murphy, Tusenegger, 235 terneros. En julio del 2019, esto es ahora, ayer, últimos momentos, vos ya no eras ministro, reconozco. Gracias. Habían puesto de vuelta las retenciones. Gracias. Necesitaba 157 terneros para comprarte el tractor. ¿Sabe cuánto necesitas hoy? 82. ¿Estoy bien o estoy mal? Gané el 47%. Además, para las discusiones deberíamos tomar algunos referentes interesantes. Hay quienes, por ejemplo, han adoptado a Churchill. Nos hará falta un poco de Churchill. Vamos a ver cómo fue el recorrido. A mí me parece que la oposición, y pienso principalmente Juntos por el Cambio, creo que no son conscientes de la gravedad de los cambios que hay que hacer y de lo costoso que van a hacer. ¿Cómo resolvés el problema de las LELIC? ¿Querés que te diga lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer otro plan Bonex. Sí. La gente que tiene los plazos fijos no se lo vas a dar. Estamos discutiendo si qué pierna le cortás y qué brazo le cortás. Pero, mira, te digo una cosa. Macri, en vez de bailar Gilda en el balcón, tendría que haber dicho el discurso de sangre, sudor y lágrimas de Churchill. Pero realmente eso es lo que viene ahora. Yo me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego ni a los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber, no se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio, no. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. ¿Pero hay margen para eso? A ver, lo que no podemos hacer mentir a la gente. Bueno, escuchó lo de Churchill en un programa anterior y en el que pudo se mandó la frase de sangre, sudor y lágrimas. Y le agregó la señora Metralleta Arieto, así la podríamos llamar, esa forma tan violenta que tiene de encarar todas las cosas. Le responde el ministro de la provincia, Sileoni. Dice que a eso se le opone, hay un solo modo de oponerse, que es con las ideas, no es comprando una metralleta más grande, ¿no? Ella en lo que dice incluye a los nazis, que vendríamos a ser nosotros. Eso es grave, ¿no? Eso de extrapolar lo que es uno de los genocidios más importantes, el más importante de la era moderna y de la humanidad a la política local, la verdad que es una reducción
insensata, que no corresponde. Bueno, lo ligo a la Gestapo sindical, lo ligo al que quiera armarse que se arme. Hay una línea argumental que la verdad cuesta no relacionarla con la dictadura, ¿no? Siempre con la violencia, desde ya. Vamos a cerrar con un saludo a la gente de la ex-ESMA, del Espacio de la Memoria. Palabras dichas en su momento por Cristina Fernández de Kirchner en alusión a esa memoria tan necesaria. Porque la memoria no es pasado. Para tener memoria hay que estar vivo en el presente. Y para tener vida en el futuro hay que saber lo que nos pasó para que nunca más nos vuelva a pasar esto a los argentinos. Es el pueblo el que se tiene que empoderar de su propia historia. Es el pueblo el que se tiene que hacer cargo de las cosas que nos pasaron, de las tragedias y de las victorias. Porque hoy, aquí, hay una victoria de la vida sobre la muerte. Era cuando se inauguraba el sitio de la memoria en la ex-ESMA. Y hoy cumplen 7 años. Muchísimas gracias, como siempre, aquí a Fabián Pedroso, a Javier Chuzo González, a Nacho Espíndola y a Nicolás Barreiro en los zócalos, Archi en el sonido y a Cristian Steinhardt en las redes, a todos. Y por supuesto, Ana Genia Sánchez, Julián Capazo y a vos, Federico Ferro. El abrazo para todos, la invitación para ir con nuestro buque insignia, minuto 1, con Gustavo Silvestre. Los invitamos para mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.